Hola, hoy hablaremos sobre la propiedad, la posesión, el usufructo, uso, habitación y las servidumbres. Con respecto a la propiedad, las reglas generales en el ámbito del derecho internacional privado son las siguientes. La propiedad de familia es inalienable y exenta de gravámenes y se rige por la ley de su situación. Cuando hablamos de propiedad de familia, nos estamos refiriendo al patrimonio familiar que establece nuestro Código Civil. La segunda regla es que la propiedad intelectual e industrial se va a regir por convenios internacionales. La tercera regla es que cada Estado tiene derecho a someter a reglas especiales en relación con los extranjeros. Así entonces, tenemos reglas especiales como los de la propiedad minera, los de la propiedad de buque y de pesca, propiedad de buque de cabotaje, la industria en el mar territorial, la industria en la zona marítima, la obtención y disfrute de concesiones, la obtención de obra de utilidad pública y la obtención de servicios públicos. La regla número 4 es que se considera de orden público internacional las reglas generales que se refieren a la propiedad en general, a los modos de adquirir la propiedad, a los modos de enajenar la propiedad, a las aguas de dominio público, las aguas de dominio privado y el aprovechamiento de las aguas. Esto que acabamos de mencionar lo vamos a encontrar regulado en los artículos del 114 al 117 de nuestro Código de Derecho Internacional Privado. En Centroamérica, la propiedad industrial se rige por el Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial. En cuanto a las patentes, no hay convenio a nivel centroamericano, teniendo en cada estado su propia legislación. En Guatemala tenemos nuestra ley de invenciones. En América, que se rige por la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington el 20 de febrero de 1929 y aprobada en Guatemala mediante decreto legislativo número 1587. A nivel universal, la propiedad intelectual se rige por la Convención Universal sobre Derechos de Autor, firmada en Ginebra y aprobada en Guatemala mediante el Decreto Ley 251. En 1967 se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, denominada con sus siglas OMPI, con sede en Ginebra, Suiza, que se constituye por 16 organismos especiales del Sistema de Organizaciones de las Naciones Unidas. Administra 24 tratados internacionales sobre propiedad intelectual y forman parte de la OMPI el 90% de los estados del mundo. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual equilibrada y accesible. Su efecto es premiar la actividad y estimular la innovación. Pone a disposición de los estados un centro de arbitraje y mediación para la solución de los conflictos sobre plagio y copia de programas televisivos no autorizados. En el año 2009 se aprobó un reglamento de mediación y arbitraje celebrado en la OMPI para medios audiovisuales y cinematográficos. Se entiende por propiedad intelectual toda creación de la mente, tales como las literarias y artísticas, símbolos, los nombres, las imágenes y los modelos utilizados en el comercio. La OMPI, con todos los servicios que ofrece, es autofinanciable. Muy bien, pasemos entonces al tema sobre la posesión. Las reglas generales en el ámbito internacional referentes a la posesión son 3. La primera dice que la posesión y sus efectos se van a regir por la ley local. La segunda dice que los modos de adquirir la posesión se rigen por la ley aplicable a cada bien. Y la tercera dice que el procedimiento se rige por la ley del tribunal o lex fori. En cuanto al usufructo, la ley aplica en su constitución las siguientes reglas generales. Número 1. Cuando es por mandato de ley de un Estado contratante, se aplica la ley de dicho Estado. Número 2. Cuando es por voluntad de particulares, si es entre vivos, se va a aplicar el locus regin actum.
Si es mortis causa, se va a aplicar la ley de la sucesión. Número 3. Cuando es por prescripción, se aplica la ley territorial. Todo lo relativo a las fianzas en esta materia se rige por las reglas generales siguientes. Primero, sobre dispensas al padre usufructuario se aplica la ley personal del hijo. En los casos de sucesiones se aplica la ley de la sucesión. Se considera de orden público internacional la regla sobre la definición del usufructo, las formas de su constitución, las causas de su extinción y los plazos de duración del usufructo. En cuanto al uso y la habitación, el derecho internacional indica que se rige por la voluntad de las partes que lo constituyen, y así lo establecen los artículos del 121 al 130 de nuestro Código de Derecho Internacional Privado. En cuanto a las servidumbres, se va a aplicar las reglas generales siguientes. Primero, la ley territorial local en lo relativo al concepto, a la clasificación, al modo no convencional de adquisición, a la extinción y a los derechos y obligaciones que provienen de la servidumbre. Regla número 2. Se aplica el locus regim actum a las servidumbres de origen contractual o voluntario, de conformidad con lo establecido en los artículos del 131 al 135 del Código de Derecho Internacional Privado. Es importante, cuando hablamos de propiedad y sobre los derechos reales, conocer todo lo referente al registro de la propiedad. Así entonces, en el ámbito internacional, la pregunta es, ¿qué se inscribe en los registros de las propiedades? Se responde a esta interrogante indicando que lo que se debe inscribir son todos los documentos o títulos otorgados en el extranjero que deban producir efectos en otro estado, en el cual se exige su registro. Se consideran de orden público internacional las disposiciones referentes y que establecen y regulan al registro de la propiedad, que exigen el registro para surtir efectos contra terceros y todo lo referente a la hipoteca legal a favor del Estado, la provincia o pueblo. Así lo establecen los artículos del 136 al 139 de nuestro Código de Derecho Internacional Privado. En cuanto a la hipoteca, vamos a decir que en el ámbito internacional se habla sobre una hipoteca regional. En Guatemala, el 11 de diciembre de 2007, se suscribió un documento que creó e implementó la hipoteca centroamericana entre las repúblicas del Istmo Centroamericano, con excepción de Belice y República Dominicana, que no aceptaron participar. Las características de este instrumento son las siguientes. Se habla de la consignación en instrumento público otorgado ante notario, válido en el territorio de los estados partes, constituye derecho preferente sobre cualquier otra obligación posterior, excepto sobre las constitucionalmente establecidas por los estados parte, y poder ser perseguida sin perjuicio de quien sea el propietario del inmueble. Es constitutivo, no declarativo, por lo que debe ser inscrita en el registro correspondiente. Se puede también constituir con la sola comparecencia del garante hipotecario o de las partes contratantes. Poder constituirse en cualquier tipo de moneda y además conferir fuerza ejecutiva al contrato de obligación al que se accede. Esta hipoteca regional centroamericana, todavía hasta el año 2007, solo era un sueño. Actualmente todavía sigue en la misma circunstancia, puesto que no se ha puesto en vigencia todavía. Hasta aquí, jóvenes, con la propiedad y los derechos reales y el registro de la propiedad. Hasta pronto.